En este programa, nos asombraremos con los avances de la ingeniería genómica que determinará nuevas generaciones de seres humanos casi inmunes a las enfermedades. Hablaremos de la edición genética, una técnica que evita que bacterias, plantas y embriones se infecten de virus. Y conoceremos al fantástico pez tetra mexicano, capaz de reparar su corazón cuando sufre una lesión. Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Lucia Vázquez y los saludo desde la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, aquí en el casco de Santo Tomás. En este programa hablaremos de la farmacogenómica, tratamientos hechos a la medida de cada paciente, de la promesa de la medicina genómica en la lucha contra el cáncer y de la técnica CRISPR, que se aplica para identificar y corregir errores en el ADN. Así que no se lo pueden perder. Esto es Factor Ciencia, comenzamos. A principios del siglo XXI se descifró el genoma humano. Esto es el conjunto de genes que nos dicen quiénes somos, podremos decir, el instructivo genético de nuestra especie. Es uno de los proyectos más ambiciosos que ha emprendido la ciencia. Ahora sabemos que los seres humanos compartimos el 99.9% del genoma. El 0.1% que resta es lo que nos hace únicos. Por ejemplo, es el que define la estatura, color de ojos, de piel, tipo de cabello, la forma en que sonreímos o caminamos y hasta las enfermedades que tenemos o podemos desarrollar. Antes de que concluyera la primera década de este siglo, también se descifró el genoma del mexicano. En el primer lustro de este siglo, diversas instituciones como el Instituto Nacional de Medicina Genómica, la UNAM y el CONACYT iniciaron los trabajos para conocer el genoma de los mexicanos. Para tener un universo representativo, tomaron muestras de hombres y mujeres en Sonora, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Yucatán y en 30 grupos indígenas representativos. Antes de finalizar la primera década, fue descifrado el mapa de la composición genética que determina nuestras características. Los resultados confirmaron que la mayor parte de los mexicanos somos mestizos, producto de las múltiples combinaciones de grupos étnicos que habitaron Mesoamérica y que se mezclaron con españoles y africanos. Compartimos 99% con todas las poblaciones del mundo. Pero en la estructura de nuestro genoma encontramos grandes trozos y fragmentos europeos e indígenas, que es una estructura diferente a otras poblaciones. Nuestro genoma está compuesto por 3.200 millones de datos que determinan todo sobre nosotros: cómo somos, nuestro aspecto físico, color de cabello, de piel, estatura, temperamento, color de ojos, incluso la disposición a ciertos comportamientos. Con este mapa también se puede saber a qué enfermedades somos propensos y así atendernos o prevenir el desarrollo de diabetes, obesidad, hipertensión o cáncer. También se podrán detectar y diagnosticar a tiempo algunas infecciones. Una vez que quedó descifrado el código genético, el siguiente paso es avanzar en el desarrollo de medicina genómica especializada para detectar y curar enfermedades que estadísticamente sufren con mayor frecuencia los mexicanos. Factor Ciencia tuvo la oportunidad de entrevistar al doctor Jorge Meléndez, una autoridad en México en lo que se refiere a medicina genómica. ¿Qué les parece si vamos con el doctor Meléndez, quien nos dio una auténtica clase de lo que se conoce como técnica CRISPR, un innovador método de edición genética?
Los avances de la ingeniería genómica abren la posibilidad de nuevas generaciones de seres humanos inmunes a enfermedades que hoy son mortales. Es un panorama alentador, pero también una gran responsabilidad. Nuestro ADN está conformado por 3.000 millones de combinaciones, en par, de los elementos adenina, guanina, timina y citosina, consideradas como los bloques básicos de la estructura genética. Mediante una técnica que se conoce como CRISPR, que comenzó a desarrollarse desde los años 90, hoy es posible identificar y corregir errores en el ADN humano. La técnica de CRISPR es uno de esos avances para los cuales no existe mucha explicación. Se descubrió hace muy poco tiempo por un español, por cierto, que trabajaba en algo totalmente básico, en unas bacterias, unos bichos en la playa, no tenía mucho dinero. Trabajó con esto y con una computadora y descubrió lo que eran los inicios de lo que se llama el sistema inmunológico de las bacterias, ¿no? Este sistema inmunológico lo que hace es defender a las bacterias recordando qué virus los infectaron y de esta manera crea una memoria inmunológica que le permite defenderse después de estos virus, ¿no? Otros investigadores, muy famosos ahorita, Jennifer Doudna, utilizaron estas herramientas de las bacterias para modificar el genoma humano. Esta técnica de CRISPR tiene, para entenderla hay que entender un poquito lo que es el genoma humano, ¿no? Lo que es el DNA humano. Nuestro DNA está compuesto por un número de letras. Hay que decirlo, son 3.000 millones de letras las que tiene nuestro genoma. Y es tan grande que se pone uno a pensar y dice, una de las letras por segundo, una persona va a tardar 100 años en leer todo el genoma humano. Es así de grande el genoma humano, ¿no? Dentro de este genoma humano existen genes que son los que dan lugar a las proteínas que nos componen y que dirigen y orquestan todo nuestro organismo, ¿no? Entonces, algunos de estos genes pueden estar alterados, mutados, y bueno, y sería ideal poderlos reparar o detectar, ¿no? El problema siempre fue, en estos 3.000 millones de pares de bases, ¿cómo encontramos el gen que queremos arreglar, ¿no? Esa era la pregunta de los 64 millones, que ahorita yo creo que ya serían 64.000 millones. Y realmente era muy, muy difícil, no había manera de hacerlo, ¿no? Entra la técnica de CRISPR, que consiste básicamente en tener una guía, se llama gRNA. Esta guía está dirigida al sitio preciso que queremos modificar y le pegamos una proteína derivada de bacteria que se llama CRISPR. Este RNA es, digamos, el correo que nos dirige exactamente al sitio, al gen que queremos modificar. La proteína llega a ese sitio y hace un corte. Con este corte se abren dos alternativas. Una sencilla, que es permitir que el gen se repare de manera aleatoria, o diseñar un parche para indicarle al gen que cumpla una función específica. La más sencilla lo que hace es volver a unir ese DNA. Y al momento de volver a unir, normalmente es un proceso no muy fidedigno y mete mutaciones o alteraciones. Entonces, de esta manera podemos alterar y echar a perder un gen. Pero si lo queremos cambiar o reparar, lo que hacemos es utilizar el segundo mecanismo, en el cual metemos un templete, digamos, una copia de cómo quisiéramos que quedara el DNA. Entonces, este mecanismo de la célula, al encontrar el corte, ve el templete, ve cómo se tiene que reparar y lo utiliza para repararlo. Y en ese momento ya modificamos el genoma, ¿no? Entonces, en términos breves, esto es lo que es el sistema de CRISPR, y es una revolución porque es una herramienta muy sencilla de utilizar en términos generales, y es tan modular y tan flexible que se pueden hacer miles de cosas con ella. Lo que han hecho investigadores es utilizarlo no nada más para cambiar el genoma, sino también para regular el genoma sin cambiar el DNA. También hay avances muy, muy interesantes en los cuales se utiliza esta herramienta para hacer diagnóstico. Dado que es tan sensible, podemos detectar cantidades mínimas de DNA en la sangre o en cualquier líquido corporal, y podemos de esta manera detectarlo. E incluso ahorita ya se está utilizando para hacer pruebas de campo con tiras reactivas para virus como el Zika o el dengue o ese tipo de cuestiones. Imagínense una prueba de este tipo en el campo, en donde no hay laboratorios, es lo ideal, ¿no? Entonces, en particular, nuestro grupo ha trabajado con la técnica de CRISPR desde hace algún tiempo, que serán 3, 4 años, o un poquito más quizás, desde que empezó a salir. Y en este momento en lo que estamos interesados es en estudiar mecanismos básicos del cáncer, ¿no? Pues para lo que lo utilizamos ha sido
para alterar el genoma de células humanas crecidas en vitro, digamos, en cajitas. Hemos alterado el genoma para ver cuál es la función de algunos de estos genes o algunos de los genes que tienen que ver con cáncer. Lo hemos utilizado en modelos in vivo, estamos trabajando, como pueden ver, con peces y estamos ahorita modificando el genoma de los peces con la idea de tener modelos de cáncer que podemos estudiar de una manera más sencilla que en el humano, ¿no? Esta técnica representa una revolución para la medicina que permitirá encontrar alternativas contra el cáncer y enfermedades hereditarias, pero al mismo tiempo desata la controversia ética sobre la modificación genética en embriones humanos. La edición genética en humanos ya no es un asunto de ciencia ficción. Sin embargo, su aplicación sigue siendo un tema de controversia mundial por sus implicaciones legales y éticas. La edición genética es un tema que ha acaparado la atención mundial. Se trata del caso de un investigador de origen chino que a finales del 2018 reveló que había logrado el nacimiento de gemelas editadas genéticamente, lo que evitó que se infectaran de VIH como su padre. El caso levantó tanta polémica que provocó una reunión de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. La conclusión de ese encuentro es que es irresponsable aplicar esta técnica en humanos. ¿Qué es la edición genética? Se le conoce como CRISPR-Cas9. Es una técnica tan prometedora que en 2015 la revista Nature la consideró el avance científico del año. Imita un proceso natural de ciertas bacterias para evitar infectarse de virus. Esto se identificó en los años 90 del siglo pasado. Este mecanismo se ha repetido de forma artificial y se ha utilizado para plantas, incluso en embriones humanos, aunque nunca para desarrollar personas como en el caso de China. De acuerdo con los expertos, esta técnica podría representar un riesgo porque aún se desconocen sus consecuencias a largo plazo. Sin embargo, no debe satanizarse. En unos años podría ser clave para atender enfermedades congénitas, por ejemplo, problemas del corazón. El futuro de la medicina podría estar en el interior de un diente. Regenerar huesos, tejidos y órganos, sanar enfermedades como diabetes, cáncer y Alzheimer es el objetivo de un grupo interdisciplinario de científicos que estudian la potencialidad de las células madre obtenidas de la pulpa dental. Se pueden extraer de cualquier diente, centrales, laterales, caninos, premolares y molares. Deben de tener una cierta característica, no estar cariados, que no tengan fracturas, que no estén infectados, que sean dientes sanos. Y una vez extraídos, tenemos 48 horas de plazo para poder llevarlas en un frasco vial al laboratorio donde ya personal altamente capacitado extraen las células madre de la pulpa. Las células se preservan en nitrógeno líquido a temperaturas de 190 grados bajo cero. Y de ahí tenemos un lapso de 25 años para poder disponer de estas células madre dentales que sirven para 2 generaciones arriba del paciente y 3 generaciones abajo. En comparación con otras células madre, las dentales se multiplican en millones rápidamente y tienen la capacidad de transformarse en otro tipo de células. Las células madre dentales tienen la diferencia de que las procesan y se pueden diferenciar y aplicarlas en cualquier tipo de órganos, en cualquier tipo de tejidos que el paciente requiera. En México, la aplicación de células madre dentales aún está en experimentación. Japón es el país más desarrollado en esta tecnología.
En Japón, a los pacientes que tienen órganos y tejidos dañados les son implantadas las células madre y el resultado ha sido muy benéfico. Se curan los pacientes. Existen varios bancos que se encargan de preservar las células madre dentales, entre ellos el de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, de la UNAM. Al tener un diente ya flojito en los niños o el adulto que se va a hacer algún tratamiento de ortodoncia, se extraen premolares o molares que estén en condiciones sanas, enviarlas para obtener las células madre dentales, guardarlas y tener un seguro de vida biológico. Por ahora, los científicos avanzan en las investigaciones que, de tener éxito, podrían marcar un antes y un después en la medicina regenerativa. Una de las principales líneas de investigación dentro de la medicina genómica es el estudio del cáncer. Los especialistas aseguran que este tipo de medicina podrá proporcionar tratamientos mucho más precisos, más efectivos y, por supuesto, una mejor calidad de vida para los pacientes. En este laboratorio se analizan genomas y genes en tumores de enfermedades de interés nacional, como el cáncer. El cáncer es, digamos, la enfermedad genómica por excelencia. Es una enfermedad en la cual los genes se mutan, el DNA se altera y por ende pues, la genómica tiene mucho que participar en esto, ¿no? El cáncer no es una sola enfermedad, se trata por lo menos de 200, que se caracterizan por el crecimiento desordenado de células anormales. La mayor parte de la razón por la cual se da el cáncer es una cuestión ambiental, en la cual, bueno, mutágenos, azar simplemente a la hora de que una célula se divide hay un error. Sin embargo, en un porcentaje, digamos, relativamente pequeño, entre el 8 y el 10%, tenemos una predisposición o algún gen o alguna alteración directamente en el paciente que predispone o que nos ayuda a llevar al cáncer, ¿no? De la misma manera que cada paciente es diferente, cada tipo de cáncer e incluso cada tumor también son distintos, heterogéneos. Por ejemplo, el cáncer de mama no es una sola enfermedad, es un grupo de varios tipos de cáncer. La genómica puede caracterizar esta heterogeneidad, es decir, puede descubrir las diferencias en las alteraciones que se tienen entre diferentes tumores de diferentes pacientes y entre el propio tumor. Y dado que el genoma es el lugar de donde se originó la enfermedad, pues evidentemente la genómica puede ayudar a entenderlo, diagnosticarlo y tratarlo. Para el desarrollo de esta investigación se trabaja con modelos animales. Peces cebra, debido a que en un espacio reducido se puede contar con una buena población. Al ser numerosos se estudian más alteraciones, más fármacos y se avanza mucho más rápido. El trabajar con pececitos nos permite hacer un montón de cosas, modelar enfermedades, modelar tumores, ver si estos tumores responden a nueva terapia y probar cuestiones muy básicas de cómo se lleva a cabo el proceso de carcinogénesis, es decir, cómo se crean los tumores, ¿no? Entonces, por esto es un modelo que a nosotros nos parece ideal, ¿no? Con una prueba de laboratorio de sangre, saliva u otro fluido corporal, la medicina genómica identifica de forma precisa el tipo de cáncer, se realiza un diagnóstico más certero, se elige el tratamiento correcto para cada paciente y se lleva un mejor seguimiento. Mi ideal a lo que quisiéramos llegar, a lo que el INMEGEN está dirigido y está enfocando todos sus esfuerzos al respecto, es que la mayor parte de los pacientes o casi todos los pacientes que se puedan beneficiar con una prueba genómica para ayudar a diagnosticarlos y a dirigir su tratamiento se hagan en el país, y no nada más en el INMEGEN, sino con todos los socios institucionales y académicos del INMEGEN, ¿no? Al ser el cáncer la principal causa de muerte a nivel mundial, la genómica es una gran esperanza de vida en la lucha por vencer esta terrible enfermedad.
La medicina genómica no solo estudia genes humanos, también el código genético de otras especies. Esto permite descifrar mecanismos biológicos que nos ayudan a resolver enfermedades o benefician nuestra salud. Veamos un ejemplo. Se trata de un animal fantástico. Es el pez tetra, sencillamente extraordinario por su gran capacidad regenerativa. Investigadores británicos descubrieron que la especie Astyanax mexicanus, que vive en ríos y arroyos del centro y oriente de México, reparan totalmente su corazón después de sufrir una lesión. La clave es un gen, que también tenemos los humanos, y 3 marcadores genéticos que se encargan de autocurar el tejido al generar nuevas células cardíacas y acelerar la cicatrización de estos peces. La investigación financiada por la Fundación Británica del Corazón pretende encontrar nuevos tratamientos que ayuden a recuperar a las personas después de un infarto. Determinar el tipo de tratamiento, el medicamento adecuado y la dosis precisa es uno de los grandes retos de la farmacogenómica, una medicina que se basa en las variantes genéticas de cada persona. Más allá de la edad, del peso y el sexo de un paciente, la eficacia de los medicamentos radica en las variantes o mutaciones en el ADN. Este es precisamente el campo de estudio de la farmacogenómica. Una herramienta en la medicina personalizada para poder asignar a una persona el medicamento adecuado en la dosis adecuada de acuerdo a su conformación genómica. Una prueba genómica permite conocer con exactitud si un paciente es sensible o resistente a un fármaco, si el medicamento actuará de forma correcta o se convertirá en tóxico, si se acumulará en el organismo o se eliminará rápidamente. La farmacogenómica es tecnología de punta. Aún no se aplica en todos los medicamentos, pero es una realidad en tratamientos oncológicos, antidepresivos, hipoglucemiantes e hipertensivos. Podemos decir que hoy en día hay un listado de más de 150 medicamentos con información farmacogenómica. Yo creo que es importante señalar que la farmacogenómica no es nueva, tiene unos 50 años más o menos, pero tampoco es muy vieja. Entonces, las investigaciones que nos han dado a conocer todas estas variantes que afectan a los medicamentos no se han concluido. La farmacogenómica no solo se concentra en individuos, lo hace con poblaciones que presentan variaciones genéticas similares. El INMEGEN trabaja en recolectar la diversidad genómica de los mexicanos. Nuestra población es compleja, genéticamente es muy rica, es muy diversa. Entonces, lo primero que hay que hacer es disectar esta diversidad, saber qué mutaciones tenemos, qué variantes hay en qué grupos indígenas o en qué regiones distintas del país. Y queremos, como les decía, colectar toda esta información primero que nada. Después ver en qué genes están, si estos genes afectan a los medicamentos y cómo los afecta. La aplicación de esta tecnología farmacológica permitirá eliminar riesgos, rechazos y reacciones adversas de los medicamentos. En nuestro país es a discreción del médico que solicite la prueba, pero el médico está bien consciente de que hay ciertos medicamentos, sobre todo oncológicos, para cierto tipo de cáncer, como el trastuzumab, por ejemplo, el tamoxifen, que si no se realiza la prueba, no sabemos si al paciente le va a hacer efecto o no. Estamos entre el ensayo y error. Y en el caso de cáncer y oncología, el riesgo-beneficio es muy elevado como para jugárnosla y no realizar una prueba farmacogenómica. En corto tiempo, la farmacogenómica, al ser una determinante en la seguridad y eficacia de los tratamientos médicos, sumará más casos de éxito en la salud de los mexicanos. Espero que hayan disfrutado de este programa realizado desde la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, donde pudimos conocer una ciencia de frontera, la medicina genómica. No olviden seguirnos a través de Facebook, Twitter, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros contenidos a través de iTunes. Nosotros seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta sus pantallas. Yo soy Lucía Vázquez, esto fue Factor Ciencia, nos vemos hasta la próxima.